Palabras de Ananda Mayí. Comunicaciones breves 4. Hay un tiempo para todo. Nadie puede venir a mí hasta que el tiempo está maduro. Pregunta: ¿cómo puedo saber cuál es el verdadero camino? Respuesta: si te sientas con todas las puertas y ventanas cerradas, ¿cómo puedes ver el camino? Abre la puerta y sal. El camino se hará visible. Visitante: no tengo aspiraciones espirituales. Soy feliz como soy. Respuesta: eso es bueno. También nosotros hablamos de felicidad. Si has encontrado el secreto de la felicidad, ¿por qué haces la afirmación en vez de estar en ese estado para que todos te vean? Ella sonríe. El visitante ríe y reconoce que es así. Estar con Dios es la verdadera felicidad. Las múltiples especies de animales, pájaros, hombres, ¿qué son? ¿Qué son estas variedades de formas y modos de ser? ¿Cuál es la esencia que está en ellos? ¿Qué son realmente esas formas siempre cambiantes? Gradualmente, lentamente, al estar absorto en la contemplación de tu amado, Él se revela a ti en cada una de ellas. Ni siquiera un grano de tierra está excluido. Comprende que el agua, la tierra, las plantas, los animales, los pájaros, los seres humanos, no son nada sino formas de tu amado. Algunos lo experimentan de esta manera. La comprensión no llega a todo el mundo de la misma forma. Existen infinitas posibilidades y, por consiguiente, lo que para una persona en particular es el camino específico a lo largo del cual lo universal se revelará en su ilimitación, permanece oculto a la mayor parte de los individuos. Pregunta: ¿es posible sobornar a Dios? Respuesta: al engañar, solo tú serás engañado. Dios está en todas partes, lo impregna todo. Él, a quien tú has buscado en vano durante tantos años, no está separado de ti. Así como no puede haber un hombre sin huesos, sangre, carne y piel, así el uno está presente en todo lugar, en todo tiempo, entretejido como todo lo que existe. Dios es el propio sí de uno, el aliento del aliento de uno, la vida de la vida de uno, el Atma. Hasta que su sí verdadero no se le ha revelado, el buscador no puede nunca relajar su búsqueda. Buscando encontrará, el sí está a su alcance. Sentirse fatigado, exhausto, porque no se le ha encontrado, es una señal muy buena. Indica que uno está acercándose a la purificación de su corazón y de su mente. En los sueños se puede ver todo tipo de cosas con las que la mente ha estado ocupada y también cosas sobre las que no se ha pensado, pero que han ocurrido en el pasado o se producirán en el futuro. En cualquier caso, todo lo que sucede pertenece al reino de los sueños. Existen ejemplos de cuando uno pierde la conciencia mientras está sentado en meditación. Algunas personas se han desvanecido, embriagadas, como si dijéramos, de alegría, permaneciendo en esa condición durante un tiempo bastante largo. Al salir, pretenden haber experimentado alguna especie de beatitud divina, pero ciertamente eso no es la realización. Existe una etapa en la meditación en la que se siente una intensa alegría. Uno está como sumergido en ella. Pero, ¿qué es lo que está sumergido? La mente, desde luego. En un cierto nivel y bajo ciertas circunstancias, esta experiencia puede resultar un obstáculo. Si se repite una y otra vez, uno puede estancarse en su nivel particular,
y quedar así impedido de lograr un sabor de la esencia de las cosas. Si después de bajar del estado de contemplación eres capaz de comportarte como antes, no has sido transformado. Cuando uno ha llegado a estar tranquilo, es decir, cuando uno ha llegado a establecerse en un estado de sosiego, entonces la actividad de la naturaleza, que continúa en cada momento en el sueño y en la vigilia, y es parte del movimiento de la peregrinación del nacimiento a la muerte, esto y la mente pensante son atrapados en la corriente y permanecen flotando eternamente en ella. Mantener siempre la mente suspendida en el sí, completamente despierta en la corriente de la realidad, donde lo insondable, el uno sin final, se revela siempre en su infinitud, debe ser, con la intensidad de una posesión, tu único y constante esfuerzo. Capítulo 4. Baba y Samadhi. Recibir el darshan de Ananda Mayyi, la bendición de su presencia, en tanto que experiencia distinta de lo que es escuchar el discurso de un sabio o la instrucción de un gurú, debía seguir siendo la fuente principal de su atracción todavía durante muchos años. Todas las descripciones de personas directamente implicadas muestran qué drama particularmente extraño e irresistible podía ser un darshan en ocasiones. Había varias grandes personalidades espirituales vivas en esa época en la India, pero ninguna que se le pudiera parecer ni remotamente en este aspecto particular. Es difícil encontrar ejemplos bien atestiguados del pasado que describan un trance elevado con algún detalle, pero los dos habitualmente citados por el carácter impresionante de su éxtasis espiritual son bengalíes, Chaitanya y Ramakrishna. Cuando Nirmala andaba por los 20 años, discípulos del último gran místico del siglo XIX estaban todavía vivos. A través de un devoto de Nirmala, que era discípulo de la esposa de Ramakrishna, ella y sus compañeros fueron a ver a Gauri Ma, la última discípula viva del propio Ramakrishna, y a otros grandes vishnuitas en Navadvip. Para estos dignos y venerables ancianos, los más respetados en la comunidad, el trance extático era un fenómeno de reconocida significación espiritual. En realidad, por esta época de su vida, Nirmala se había convertido en el centro de atención entre la generación más antigua de bengalíes distinguidos que estaban empapados de las tradiciones espirituales por las que la provincia había sido famosa desde mediados del siglo XIX. Estas personas estaban dotadas de conocimiento, tenían gran experiencia para juzgar las cualidades de la personalidad espiritual y enseguida reconocieron en Nirmala una gran santidad. El Baba, mientras estaba sentada o echada en el Bedi, era de una importancia capital para Ananda Mayyi en su nuevo ashram de Siddheswari. Debe decirse que la actividad más importante de sus seguidores era mirarla, prestar la máxima atención a todo lo que ella decía y hacía. No había ninguna regla sobre esto. Ellos lo querían así. Era voluntario, espontáneo y unánime. Baiji escribió en una ocasión: todos los devotos estaban sentados alrededor en silencio, absortos en sus propios pensamientos. Gradualmente su cuerpo disminuyó tanto de tamaño que todo el mundo tenía la impresión de que solo su sari quedaba sobre el Bedi. Nadie la podía ver.
Todos se preguntaban qué sucedería después. Gradualmente hubo un aumento de movimiento dentro de la ropa y muy lenta y suavemente un cuerpo tomó forma y emergió, sentándose erguido. Durante casi media hora, ella miró hacia el cielo con mirada firme y luego dijo: «Para la obra de tu vida has bajado este cuerpo». Este es un ejemplo de lo que se denomina baba. La palabra es un término inclusivo que abarca una multiplicidad de significados. Para nuestro objetivo, baba revela una disposición interior hacia el Ser Supremo y la absorción en él. Es, en su nivel más ligero, un estado anímico intenso, pero es un estado emocional que puede intensificarse y convertirse en éxtasis espiritual, aunque lleve connotaciones de reserva y apartamiento, de estar retirado de la conciencia ordinaria de vigilia. Sin embargo, no es lo mismo que la condición espiritual de Samadhi, donde hay una cesación completa de la conciencia del mundo. En el caso de Anandamayi, Baba tiene una variedad extravagante e interminable de estados, y su duración podía oscilar de un instante fugaz a varios días. Como con todos sus múltiples estados, ella afirmaba que seguía siendo siempre la misma, en una continuidad ininterrumpida de Baba, una con la fuente. Solo a los ojos del espectador parecía atravesar una sucesión de intensidades diversas. La deslumbrante variedad de estados y fisonomías cambiantes que ella manifestaría en el curso de una sola hora, y que en algún grado pude recoger fotográficamente, confirma no obstante su afirmación de mismidad, pues esa diversidad sería sin duda imposible a menos que estuviera profundamente anclada en una fuente única. Hay un relato de un Baba muy curioso que parece tener algún tipo de sentido secreto u oculto, tal vez de naturaleza iniciática. Está descrito por uno de los 7 protagonistas, Didi, pero en un estilo tan inexpresivo que es imposible decir si la representación de este pequeño y extraño cuadro estuvo revestida de solemnidad o de una extraña hilaridad. El hecho de que se produjera en el día de una festividad seria, Shivaratri, sugiere que el estado era también serio. La tarde de Shivaratri, Mataji nos llevó a Bholanath, a mi padre, Virendra Dada, Nandu, Maroni y a mí misma a Siddheshvari. Al llegar allí, inmediatamente Mataji fue a sentarse en el hueco. Un poco después salió de él y pidió a Bholanath que se sentara allí. En cuanto se sentó, Mataji se sentó en una de sus rodillas e hizo que Maroni se sentara en la otra. Luego pidió a Padre que se sentara en sus rodillas. Él lo hizo. Se pidió luego a Padre que se levantara y Mataji hizo que Virendra Dada se sentara en las rodillas de ella. Más tarde se hizo que Virendra Dada se levantara y se me pidió a mí que me sentara allí. Luego, después de que Mataji me hiciera levantarme, se pidió a Nandu que se sentara en sus rodillas. Luego todo el mundo se levantó. Esta lila se realizó en secreto. Nadie más supo nada de ello. Había una ambigüedad fascinante en la lila de Anandamayi, no tanto porque pudiera haber habido ocasionalmente alguna duda en cuanto a si algo debía ser tomado a la ligera o con la debida solemnidad, sino porque pudiera parecer tan caprichoso o arbitrario. Súbitamente Mataji tomaba o cancelaba una decisión, daba nuevas y desconcertantes instrucciones, rompía, interrumpía o desordenaba planes elaborados, o realizaba algún acto notablemente espectacular
de significado paradójico. La vida era continuamente así, y siguió en ese estado particularmente volátil al menos durante 30 años. Era una característica crucial de la lila de Anandamayi, así como prestar una concentrada atención a cada uno de sus movimientos era una característica principal de la sadhana de sus discípulos. La imprevisibilidad formaba parte de su esencia. Todo el mundo debía mantenerse alerta. No se permitía que nadie cayera en el sopor o se obstinara en la rutina de una repetición estúpida. Había siempre un sentido o un mensaje en las más extrañas iniciativas y reglas de Mataji. A veces llevaba cierto tiempo a los participantes comprender el sentido, y a veces era tan críptico como para no dejar de ser un misterio. Sus caminos eran en efecto misteriosos, y la vida a su alrededor estaba en consecuencia llena de encanto mágico, a menudo desorientador, a veces desconcertante. La vida, lejos de ese ambiente, llegaba a parecer chata y sin color. La vida dentro de él estaba llena de profundidades ocultas y podía abrir posibilidades infinitas para el desarrollo psíquico y espiritual. En medio de la anarquía imperante, palabra en parte inapropiada, pues significa sin reglas, mientras que la característica de los métodos de Mataji era crear y romper las reglas continuamente. Algunos devotos serios serían llevados aparte por Mataji para una instrucción privada y para darles ciertas tareas, una disciplina más ardua, una sadhana más estricta y dura, o para enviarlos al exterior a cumplir misiones más difíciles que las que había tenido que afrontar en su vida anterior. La instrucción, decía Mataji, era sólo para cada individuo particular y no un asunto que se pudiera compartir con otros. Entre las muchas clases diferentes de disciplina que los seguidores tenían que aceptar, estaba la de cuidar de los estados más intensos de Baba de Anandamayi. Aunque ella había entrado en Baba frecuentemente desde la infancia, en la privacidad de su hogar, la primera manifestación pública de Baba, en pleno arrebato menático, se produjo durante un eclipse solar, el día de Pausha Sankranti, en enero de 1926, justo antes del Basanti Puja inaugural. Guru Priya Devi escribió un relato muy vívido de este acontecimiento en su diario. Mucha gente decidió reunirse ese día en Shakbak para realizar kirtan en presencia de Mataji. El kirtan empezó tan pronto como comenzó el eclipse, y Mataji se sentó con las mujeres en la habitación circular. De repente su cuerpo empezó a balancearse. Su sari resbaló de la cabeza, sus ojos se cerraron y todo su cuerpo se agitaba al ritmo del Nana Kirtana. Se levantó todavía balanceándose. Parecía como si hubiera abandonado su cuerpo y alguna fuerza invisible controlara los movimientos que acababan de empezar. Era obvio para todos nosotros que no había ninguna voluntad que motivara sus acciones. Estaba tan despreocupada de sí misma que incluso su sari había caído. En aquella época nunca llevaba blusa. Llevaba el sari de manera que sus hombros nunca eran visibles. Por eso las mujeres le ajustaron una sábana alrededor de su cuerpo. Entonces comenzó a caer, pero ella misma se levantó justo antes de tocar el suelo. Parecía como si su cuerpo no tuviera peso y revoloteara en el viento. Luego empezó a moverse alrededor de toda la habitación, como embriagada por alguna fuerza extraña. No era exactamente así, pero las palabras no pueden describir lo que vi. Nunca había visto algo semejante en toda mi vida, aunque había leído sobre esos estados de exaltación en las vidas de Chaitanya y Ramakrishna.
Al presenciarlo ahora con mis propios ojos, quedé extasiada. La misma persona que había estado empeñada en tantas tareas domésticas, solo un rato antes, ese mismo día, era ahora transportada no se sabe dónde. Moviéndose por la habitación de esta manera, se unió a los cantores del kirtan y empezó a girar en medio de ellos. Sus ojos estaban vueltos hacia arriba, sin un parpadeo, mientras su rostro resplandecía con un brillo sobrenatural y su cuerpo estaba bañado por un resplandor rojizo. Súbitamente, cuando la estábamos observando, cayó redonda al suelo, pero no parece que se hiciera ningún daño. Como he dicho, era como si su cuerpo fuera movido por el viento. Parecía haber sido derribado, y cuando cayó, su cuerpo empezó a girar muy rápido, igual que una hoja o un trozo de papel empujado por un vendaval. Tratamos de sujetar su cuerpo, pero era imposible a tal velocidad. Pasado un rato, Mataji se calmó y se sentó. Sus ojos estaban cerrados y mantenía una postura yógica, firme, grave, inmóvil. Poco después de esto, empezó a cantar, primero suavemente, luego en voz alta y clara. Hare Murare Madhukaitabare Gopala Govinda Mukunda Saure. Empezó a moverse de nuevo por la habitación, ahora cantando solamente este verso. ¡Qué hermosa voz! Todavía hoy se me ponen los pelos de punta cuando lo recuerdo. Todo lo que ella decía era nuevo. Todo el mundo estaba presenciando este Baba por vez primera, pues hasta entonces se había mantenido en secreto. Nunca antes se había mostrado de esta manera durante el kirtan delante de todo el mundo. Luego se sentó tranquilamente durante un rato, pero poco después su cuerpo se desplomó. No se sentía ningún pulso y su respiración era muy débil y lenta. El eclipse había acabado. No mucho después de este Baba, cuenta Didi, observó a Mataji en otro, muy diferente del primero, de carácter más violento, como si Mataji hubiera asumido los rasgos de la terrible diosa Kali, muy venerada en Bengala. Sin embargo, extrañamente, la ocasión fue el Sarasvati Puja, un festival tranquilo y nada violento. Ma quedó absorta en Baba. Varios tipos de kriyas yógicos empezaron a manifestarse en su cuerpo. Ese día, durante unos momentos, adoptó una postura irada, con los ojos levantados, como si blandiera una espada y luchara con alguien. Con el principio de ese estado anímico, sacó la lengua durante unos pocos segundos y de nuevo hubo un cambio. Adoptó entonces un aspecto muy sereno. Luego pareció como si estuviera sentada en una estera realizando un culto, adorándose a sí misma. A veces se tocaba los pies con la frente, se postraba y luego se quedaba flácida. Giraba a gran velocidad y seguía rodando por el suelo. Luego se quedó muy quieta, tumbada sobre la espalda. Su respiración era tal que parecía como si unas olas recorrieran su cuerpo desde el ombligo hasta la garganta. Luego de nuevo yacía inerte. Entonces me encontré sentada, con ella en mis rodillas, con todo su cuerpo frío, frío como una piedra. De su boca empezó a salir saliva a borbotones y mi ropa quedó empapada. Arrojaba lágrimas tan abundantes que también su ropa estaba completamente mojada. Pero entonces, súbitamente, su cuerpo se quedó sin vida. Dedos y uñas se pusieron negros y su rostro se volvió amarillo como el de un cadáver. No se podía saber si su pulso latía o no, ni si existía algún signo de respiración. Estábamos seriamente alarmados, pero recordamos que Mataji
Nos había dicho anteriormente que realizáramos Nama Kirtana en tal eventualidad. Si este cuerpo debe recuperarse, lo hará solamente si hacéis eso. Baiji, que pensaba que un baba así era casi imposible de describir, nos ha dejado vívidos relatos a pesar de todo. Por ejemplo, describió cómo, durante una danza extática, se puso de puntillas, con la cabeza arqueada hacia atrás, hasta tocar la espalda. Esta es exactamente la postura de las coribantes, representada en 1000 bajorrelieves griegos. Aquí está uno de sus relatos de un baba. Sus estados de exaltación encontraban expresión de tantas maneras distintas que es imposible describirlos con palabras. Cuando su cuerpo rodaba por el suelo, a veces se alargaba hasta una longitud inmensa. En otras ocasiones se encogía a un tamaño muy pequeño. A veces su cuerpo rodaba como un balón, otras veces parecía sin huesos o botaba como una pelota de goma cuando bailaba. Pero sus movimientos podían alcanzar la velocidad del relámpago, haciendo imposible seguirlos incluso a la vista más aguda. Durante este periodo estábamos convencidos de que su cuerpo se encontraba poseído por poderes divinos que lo hacían bailar de innumerables y hermosas maneras. Parecía tan bañada por el éxtasis que incluso la raíz de sus cabellos se hinchaba, poniendo sus pelos de punta. Su cutis se volvió carmesí. Todas las posibilidades de éxtasis divino parecían condensadas en los confines de su cuerpo, manifestando el infinito en una multitud de maneras elegantes y rítmicas. Pero ella parecía estar muy lejos, completamente separada de todos estos hechos excepcionales, no afectada por la emoción de su realización. Parecían entrar en su cuerpo desde algún plano superior. Ella nos dijo: este cuerpo emitió una luz tan brillante que el espacio circundante se iluminó. La luz parecía extenderse gradualmente, envolviendo el universo entero. En esas circunstancias, cubría completamente su cuerpo con una tela y durante largo tiempo se retiraba a un rincón solitario de la casa y allí se quedaba. Los lugares en los que entonces se sentaba o tumbaba se quedaban sumamente calientes. Se sentaba en una postura durante varias horas seguidas sin el menor movimiento o caía en silencio en mitad de una frase. En estas circunstancias, inerte como una estatua, sin un parpadeo en sus ojos, mirando hacia arriba, su apariencia era deliciosamente dulce y serena. No sentía hambre ni sed, ni extremos de calor o frío. Aunque la conciencia física amanecía una vez más después del estado de absorción en lo divino, necesitaba mucho tiempo para recuperar su estado normal.